Me complace saludarlos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, espacio realizado desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Agradecemos a toda la gente que nos sintoniza a esta hora y recordarle la invitación para que visiten nuestro canal en YouTube, CEPA FCP. Allí están cada una de las ediciones que hemos compartido con ustedes a través de este espacio. Y así estaremos hoy en un tema hablando particularmente del cine, pero sobre todo con una pregunta, y es: ¿qué debemos hacer para formar profesionales que aprendan a expresar y también a comunicar a través del cine? Para esto tenemos un invitado muy especial. Él es Miguel Ernesto Yusti, realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional, máster en síntesis de imagen y animación por computador de la Universidad de las Islas Baleares de España, doctorante en historia del cine de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Cómo dirigir cine digital, y actualmente docente de la Universidad Santiago de Cali. Le damos la bienvenida a Miguel Ernesto Yusti a Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias. ¿Y cómo estás? Muy bien, Miguel Ernesto. Pues aquí precisamente para conversar sobre cine y, como ya lo decíamos en el interrogante, ¿qué debemos hacer para formar profesionales que sobre todo aprendan a expresar y comunicar a través de este elemento como es el séptimo arte? Pero es importante describir sobre todo el cine como forma de expresión y de comunicación, Miguel Ernesto. Pues mira, el cine es una de esas manifestaciones culturales producto de la revolución industrial del siglo XIX que se consolida como un fenómeno de masas durante el siglo XX y que es el germen de otras disciplinas audiovisuales como la televisión y lo que hoy entendemos en la actualidad como multimedia. Es decir, el cine, su lenguaje, su tecnología, su manera de entender el mundo está en la base de buena parte de las expresiones que consideramos naturales durante el siglo XX y más ahora en el siglo XXI. Bueno, dentro de esa connotación, sobre todo la importancia del cine para la sociedad, ya nos apuntabas allí de introducción la gran manifestación que tiene el cine y todos los elementos que reúne, pero ¿por qué importante el cine para la sociedad? ¿Por qué producir cine? Pues mira, en principio las manifestaciones de los seres humanos son reflejo y testimonio de lo que son como individuos y de la cultura en la cual ellos se desarrollan, crecen, nacen, en la cual viven. Pero el cine, a diferencia de, por ejemplo, la pintura, la escultura, quizá la música, tiene dos particularidades. El cine se parece mucho a la vida porque se ve y se oye. En esa medida es un reflejo similar al que usted tendría con un espejo. Los reflejos no siempre son exactamente iguales a la realidad que los genera, sin embargo se parecen mucho. En esa medida el cine es un reflejo que nos permite estudiar, analizar y entender en qué mundo estamos, pero también qué hay en el corazón de aquellos que producen, firman, son autores de esas piezas o artísticas, comunicativas y sin duda culturales. El cine es reflejo, el cine es una vía de expresión, el cine es testimonio y el cine se parece muchísimo a la vida. Ante todo, las personas que se dedican a hacer cine, que enlazan su vida con esto, ¿se podrían denominar como un artista? Difícil definir el arte, pero algunos dicen que arte es aquello a lo cual le damos la denominación de arte. Sí, en ocasiones, cuando el cine consigue expresar lo que hay en el interior de un individuo, podríamos decir que es un arte. Es cierto, la línea, sí. Lo que para unos es arte, para otros es otra cuestión. Difícil definirlo, pero en ocasiones sucede. Decimos que esta película es una obra de arte y en algunos manuales y en algunas enciclopedias le pueden a usted decir que el cine es el séptimo arte. Es decir, que una película de cine corre el riesgo de convertirse en obra de arte. De acuerdo. En la actualidad, para situarnos precisamente en la ciudad de Cali, se habla y dicen: oye, Cali se está convirtiendo en un epicentro, se está convirtiendo en escenario en donde se hace cine, con el tema de las nuevas plataformas, sobre todo las que están ligadas a producir cine para la web, en la internet, en el caso de Netflix, donde vemos últimamente Cali como una sede para muchísimas producciones. Pero ¿este sería el cine que necesita Cali? Sería la pregunta. ¿Qué se está haciendo en la ciudad en realidad? Bueno, en Cali se hace de todo.
Cali ha tenido, a diferencia de otros lugares en Colombia, un desarrollo económico que le permitió acceder a las tecnologías y a los lenguajes audiovisuales de una forma más frecuente que otros lugares. Posiblemente solamente comparativo se puede comparar con Bogotá y quizá con Medellín, pero Cali tenía una particularidad, y es que desde los años 50 y los años 60 se asentaron en la ciudad una serie de empresas que tenían capitales y origen en el extranjero. Y eso permite que, además de tener dinero para poder comprar tecnología, lleguen a los jóvenes y los creadores de la región y de la ciudad una cantidad de tendencias culturales que permiten que su manera de entender el mundo que les rodea se refleje en las pantallas del cine de una forma especial, digámosla que diferente. A eso fue lo que se llamó el Caliwood. Ese germen queda ahí, porque la cultura es como una bola de nieve. Usted la pone a rodar, ella comienza a crecer y usted no sabe dónde termina. Y entonces buena parte de eso que tenemos hoy, esa producción cinematográfica tan premiada, surgida en la ciudad, hace que nosotros sigamos generando películas y contenidos audiovisuales. Es decir, en Colombia y sobre todo en Cali se hace bastante cine, y es un cine muy reconocido en festivales y muy apreciado por la crítica internacional, no tanto por el público y por la taquilla. Y es ahí donde la pregunta surge. Si hacemos películas que los críticos y los que saben mucho dicen que están muy bien, ¿qué pasa con los espectadores que deben ver estas películas? Es cierto. Porque mirando ante el palpitar que tiene actualmente la metrópoli, digamos, a la necesidad de recuperar aspectos, valores, la cultura ciudadana, pues se cuestiona muchísimo el cine que se está haciendo. Tal vez por lo que mencionabas ahora, reflejo, y sigue reflejándose sobre todo el tema de un cine donde se relata, se tiene una narrativa más de violencia, se tienen otros aspectos. Entonces, por eso la cuestión de qué necesitaría la ciudad en realidad en materia de cine y de televisión, si podríamos incluirla allí. Yo a usted le recupero una pregunta que hizo antes. ¿Es el cine arte o no? La complejidad del cine es que, además de permitirle a los creadores expresar su mundo interior, que es particular, con frecuencia o usualmente individual, también debe comunicar. Y a veces la comunicación no responde a las mismas necesidades de la expresión. Y es ahí donde nos surge otra dificultad. Es decir, es importante que la gente, además de emocionarse, entienda aquello que lo emociona. ¿Es importante comprender las películas? ¿O es importante simplemente emocionarse con las películas? ¿Es importante que te digan que son buenas películas aunque no te emocionen esas películas? Entonces, es por eso que cuando usted dice, ¿qué valores debe haber en esas películas? Civismo, comportamiento en la ciudad, compromiso con valores, ¿están esas ideas y esos valores ahí? ¿Es importante para quienes hacen esa película que existan esos valores ahí? ¿O es importante simplemente saciar mi necesidad de expresar mi mundo interior cuando hago una película? Sí, la mirada entre sentir, comprender, entender y también poder expresar en el cine. Bueno, interesante esta primera parte aquí en Cali Hoy Entrevistas, hablando de cine, y como ven, muchísimas cuestiones que tenemos de fondo con nuestro invitado Miguel Ernesto Yuste. Y vamos a una primera pausa. Ya venimos para entrarnos también a conocer el rol de la academia desde la producción del cine. Estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas con nuestro invitado Miguel Ernesto Yuste. Seguimos conversando sobre la formación de profesionales, en este caso, para aprender a expresar y comunicar desde el cine. Pero importante la enseñanza del cine y en este caso en las universidades. ¿Cuál es el desafío que tiene la academia en materia del cine? Pues fundamental, porque como hablábamos hace unos minutos, el cine y su lenguaje es el origen de esto que hacemos,
de la televisión. Cuando la gente se acerca a un computador, un buen porcentaje de los contenidos son imágenes y son sonidos, es decir, audiovisual. Y todo eso tiene su raíz en el cine. Entonces, como es un lenguaje que tiene tanta cercanía con la sociedad y tiene incidencia en lo que la gente piensa, las universidades deben ayudar a formar a quienes están ahí. ¿Por qué además? Porque es que el cine no es una expresión nueva. El cine ya pasa la centuria de existencia. Lleva mucho tiempo entre nosotros. Es decir, que hay una cantidad de conocimientos y experiencias que ya se han acumulado. Y las universidades son los sitios donde el saber se acumula. Y aquello que está mejor o es más eficiente, sobrevive, y es aquello que le vamos a enseñar a las personas. Las universidades economizan tiempo. Cuando el creador llega a una universidad y estudia ahí a ese creador, esa experiencia consignada en la universidad, en los libros, en los discos duros, los computadores, la memoria de los profesores, esa experiencia hace que avance muchísimo más rápido. Por eso es importante que las universidades enseñen y enseñen lo que se debe enseñar. Cierto. Bueno, con todas esas anécdotas, ese bagaje alrededor de rodajes, producciones, y ahora pues también con la experiencia ya de la docencia, ¿cómo es esto de trasladar ese escenario a las aulas de clase? Mira, el cine es un oficio, además de decir que es arte, además de plantearlo como un medio, una vía de comunicación, el cine es un oficio. Y los oficios se aprenden en la práctica y en el hacer. Y los oficios recogen metodologías. Las metodologías no deben ser cerradas. Las metodologías le deben permitir a quien las estudia, al estudiante, y a quien las practica, tener una libertad de acción. Entonces, cuando vas a una universidad a aprender de cine o de audiovisual, lo que aprendes son esas metodologías, esas maneras de hacer, ese paso a paso que te permite hacer tus sueños, convertir esos sueños en realidades que se ven y que se escuchan. Las universidades te tienen que ayudar a encontrar las herramientas de procedimiento, los manejos tecnológicos, las vías comunicativas y la forma de permitirle a tu mundo interior expresarse a través de eso, pero además ser capaz de hacer que tu expresión conecte con quien te ve. Si fallamos en alguno de esos parámetros, entonces nuestra formación, lo que le damos a los estudiantes, queda desbalanceado, cojea. Es cierto, hay que equilibrar, equiparar muchísimo eso, pero sería también, viendo desde el papel de la Universidad Santiago de Cali, sobre todo con los cursos dedicados al tema de la producción audiovisual, ¿cuáles son las competencias que están adquiriendo los estudiantes? O personalmente, ¿cuál es el foco de Miguel Ernesto? Y dice, voy a trabajar desde la metodología, reúno estos aspectos. ¿En qué se está trabajando desde estos espacios? Las sociedades son los sitios y deberían ser los lugares donde los individuos encontraran la manera de hacer realidad sus sueños. Aquellos comunicadores, aquellos publicistas que se acercan a una universidad para aprender las experticias, las competencias que tienen que ver con ese rótulo que dice o comunicador o publicista, vienen aquí para desarrollarse y realizarse como individuos desarrollando determinadas profesiones. Esas profesiones tienen unas actividades, en este caso el oficio audiovisual. ¿Qué es lo que aprenden? Lo que aprenden son maneras de hacer, formas de hacer, que tienen que ver con lo académico y tienen que ver con la práctica y la experiencia. Esas formas de hacer tienen que ver con el manejo de las cámaras, con el manejo de los micrófonos, pero también con la comprensión de quien los ve, del espectador, de cómo hacer que aquello que ellos tienen en su cabeza, que tienen en su corazón, eso le llegue a las personas y les suscite no solamente emociones, sino también ideas y reflexiones. Es algo complejo, pero la única forma es generar planes de estudio, planes académicos, donde a partir del hacer y del estudio usted pueda llegar a entender cómo lo que usted quiere decir, hacer y hacer puede tocar a quien lo ve y a quien lo escucha. Solamente el tiempo y la práctica lo da, y unas buenas estructuras académicas que creo que hoy en día la universidad las ofrece sin duda. En este caso particularmente, cabe un valor
y lo mencionamos muchísimo en el trabajo de la comunicación, pero específicamente en el tema del cine se sobresalta, y es el de la sensibilidad para poderlo diseñar, para poder crear. En esa dimensión, lo que es seguir ampliando estos espacios para la formación y la mirada, ¿creería pertinente que las universidades apuesten por un posgrado en cine o cómo se podría dimensionar una oferta de este tipo? Sin duda, nuestra región tiene una larga tradición en pregrados que tienen que ver con comunicación y con énfasis en audiovisuales. Pero nuestros estudiantes y nuestros egresados deben irse de la ciudad cuando quieren seguir investigando más, no solamente en la calle y en los trabajos específicos que logren conseguir en su vida profesional, sino desde la academia. ¿Por qué? Porque la academia te ayuda a que los procesos sean más rápidos. Porque cuando tú llegas ahí, encuentras gente que sabe libros, pero sabe de experiencia. Y la experiencia se hereda. ¿Y se hereda cómo? Hablando y en los sitios donde la gente la puede aprender. Los programas de posgrado, las maestrías, los doctorados, sirven para que la gente que tiene una inquietud puedan profundizar. Si nosotros permitimos que haya más personas que hacen cine y lo hacen a un nivel más elevado, expresan y comunican mejor, nuestra sociedad va a ser capaz de mirarse mejor. Y cuando te miras mejor, te entiendes mejor. Y si te entiendes mejor, puedes ser consecuente y encontrar soluciones más efectivas a tus dramas, problemas o enfatizar en aquello que te funciona bien. Es cierto. Bueno, en esta tarea de ser además consecuente, desde lo que se está planteando para que, digamos, los futuros profesionales hallen en ello también la confianza de medírsela a esto, pues hay un desafío de frente, y es el tema de financiación, la financiación del cine, y es uno de los obstáculos también por el que muchísimos se dan cuenta y dicen, es atractivo, me gusta este mundo, pero prefieren abstenerse al desafío que tiene. Financiación, producción, ¿cuál sería en sí entonces el perfil del nuevo productor de cine, aparte de tener, como se dice, el talento, la creatividad, pero también el tema de saber ofertar esos proyectos? Pues mira, hay dos vías en Colombia para conseguir y lograr apoyos. O ganarte una beca o una subvención que puede venir del Estado o puede venir de instituciones que no sean estatales, o conseguir el dinero por vía de capital privado. ¿A qué te lleva esta segunda? Esta segunda te lleva a que tú tienes que ser capaz de conquistar el gusto de quien escucha y de quien va a ver lo que tú dices. Ese factor público, ese factor espectadores, gana relevancia, se hace importante, porque si tu proyecto no gusta, además de ser importante, profundo, académico, inteligente, acertado desde el punto de vista lenguaje, tener cualidades para la crítica, si además de eso no le gusta a la gente, es muy difícil que un empresario vaya a apostar por ti, porque ese empresario además es gente, somos personas, y el lenguaje que tenemos que hablar tiene que ser un lenguaje cercano a la gente. La financiación parte de eso, desde el papel, desde los dibujos con que ilustras lo que vas a hacer, desde tus diseños. Aquello que dices, aquello que quieres, le tiene que gustar a la gente. Y además te tiene que satisfacer a ti, desde tu subjetividad. Ambas cosas, expresar y comunicar, para conseguir dinero, para que guste al público, para que te haga feliz, para que el cine sobreviva. En Colombia, el Estado considera que una película mínimo debería costar 700 millones de pesos. Muy bien. Proyectos que conecten, es lo que entendemos en esta parte. Vamos a una nueva pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para generar conclusiones con este tema. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas y veníamos de hablar precisamente desde una parte y es el elemento ejecutivo que debe tener el cine, pero también qué se debe buscar en el conocimiento del cine, sobre todo desde lo que se imparte en las universidades. Pues
es importante, tú hablabas hace unos minutos de algo que creo que se refería a saber ver, porque hablabas de la sensibilidad. Y quien está detrás de las cámaras debe ser sensible a lo que está enfrente de la cámara. Nos deberían enseñar más a mirar, a observar, a escuchar, a hacer silencio, a mirar sin ser vistos. Ese sería un primer paso. El siguiente, hay que saber de lo que ya se ha hecho. No tenerle miedo al conocimiento. El conocimiento no tiene por qué opacar tus deseos de crear. Cuando el conocimiento está bien enseñado, tú aprendes que el conocimiento es alguien, y eso ese alguien es entre comillas, con el cual puedes dialogar. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la experiencia de otros que ha quedado consignada o en un disco duro, o en una película de cine, o en un libro, o en una grabación de audio. Pero eso que ha quedado ahí consignado es la esencia de otro o de otros, y tú dialogas con ellos. Los seres humanos aprendemos en la medida en que dialogamos, que conversamos, que nos comunicamos, y que observamos y escuchamos. Y lo siguiente es una alta dosis de práctica. Tú tienes que hacer, y cuando haces tienes que mostrar, y tú tienes que darte cuenta si eso que muestras toca, impacta, conmueve. Conmover es mover con. Si tú eres capaz de mover a los otros con lo que tú dices. Si lográsemos hacer que las escuelas, las universidades tuvieran un buen porcentaje de esto que estamos hablando, la gente que pasaría y saldría de ahí, o que pasa por ahí y sale de ahí, son personas que van a poder mirar el mundo, y cuando lo miren van a poder recrear un nuevo mundo, y a partir de ahí crearemos otro nuevo mundo, mejor o peor, pero un nuevo mundo. Es cierto, en esto de aprender más a observar, a detallar y sobre todo aprovechar las consignias que deben servir como motor para la generación que ahora retoma ese legado de la producción cinematográfica, ¿considera que existe alguna fractura tal vez en eso de conectar en los actuales medios con los que se cuentan, tal vez en el ámbito público o privado, y también quienes quieren producir cine? A veces siento que estamos muy preocupados por resolver nuestras necesidades como individuos, y nos estamos olvidando de conectar con el otro. Siento que es un síntoma de una sociedad que le cuesta hablar entre sí, que es una sociedad que a veces prefiere otros medios para relacionarse. El cine, aunque se ve y se escucha, y aunque no te hable en palabras, el cine es un diálogo. Si los que estamos atrás, escribiendo, dirigiendo las cámaras, poniendo las luces, no pensamos que lo que nosotros hacemos y sentimos debe o servir a otros, además de servirme a mí, o de sembrarle a los otros ideas o generarles preguntas, y que eso debe tener un alto nivel de claridad, más allá de toda la cantidad de cosas que se puedan suscitar, porque uno sabe dónde inicia, pero no dónde termina. Si no tenemos esa claridad, difícilmente vamos a hacer que el cine colombiano, el cine del valle, el cine caleño, el cine del barrio, llegue a más gente, y le vamos a rehuir al ideal de la universalidad. Siento, para responder nuevamente a lo que me preguntaste, y comenzando por lo primero que te dije, que nos preocupamos mucho por el individuo creador y no lo estamos conjugando con el individuo espectador. Las escuelas deberían ayudarnos a explicar que ambos elementos son fundamentales. Bueno, y está otro desafío entonces para entender cómo debe ser ese rol de conexión. Y en esto, sobre todo cuando estabas mencionando el tema de la producción, en esa huella de lo que se produce a nivel nacional, de las últimas películas, de los rodajes que se han consolidado,
¿Cuál podría hablarnos en este momento? ¿Cuál ha sido para usted el más asertivo en ese aspecto? Pues ahí hay muchos, mire, usted casi que se puede remontar al probablemente la pieza fundacional de lo que se puede llamar el cine caleño, y esa pieza fundacional es Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo es un documental que cuando yo estudiaba doctorado en Historia del Cine, la cátedra de documental en Europa se abría con Agarrando Pueblo. ¿Y por qué? Agarrando Pueblo tiene toda la crítica social que usted se pueda imaginar. Es una experimentación desde el punto de vista formatos de documental. Tiene humor, tiene fantasía, tiene imaginación, tiene todo lo que debería tener probablemente el cine de entretenimiento, pero tiene todo lo que podría tener el cine de documental. Entonces, si usted quiere buscar, hay una historia en la cual nosotros podemos mirarnos y a partir de ahí construir. Es cierto. Bueno, para el cierre y luego de tocar lo que se viene como desafíos, también el aporte de las universidades para poder cumplir estas metas, poder hacer posible que se produzca, se faciliten, se presten los recursos para la producción cinematográfica. Casi que de forma categórica y con muy poco temor de equivocarme, yo le puedo decir que el cine en la ciudad de Cali, ese cine que se ve en festivales en todas partes del mundo, sería imposible sin la participación de las universidades. Las universidades logran reunir una cantidad de recursos tecnológicos, humanos, intelectuales y creativos, desde donde surgen buena parte de los realizadores que tenemos hoy en día en nuestra región y en nuestra ciudad, y gracias a esa conjunción de elementos se logran producir las películas que tenemos hoy en día. Las universidades tienen un rol que lo han ido desarrollando consciente o inconscientemente, pero en la actualidad deben ser conscientes de él y deben seguir participando en ellos, porque sin eso la sociedad no va a tener vías para poder llegar en un lenguaje que es cercano a la gente, que es el del ver y el oír, y probablemente el cine tan alabado que se hace en la ciudad no se podría hacer y no se va a poder seguir haciendo. Creo que sí será posible que continúe porque las universidades siguen y cada vez más asumen ese papel de apoyar la producción cinematográfica, porque además cuando lo hacen, sus propios estudiantes y sus profesores aprenden, y aprenden desde dónde, de la experiencia, y cada largometraje es como si usted hiciera una novela que se convierte en una gran vida, y quien entra ahí aprendió cosas que en las aulas de clase serían casi imposibles de aprender, porque en un rodaje sucede de todo, lo planeado y lo que no estaba previsto. Es cierto. Bueno, le agradecemos muchísimo a Miguel Ernesto por este diálogo que ha atendido compartiendo con nosotros, y esperamos que sea posible se siga dando más de esta cinta apasionada con el cine. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes también les agradecemos por seguir con nuestras ediciones en Cali Hoy Entrevistas. Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, CEPA FCP. Ahí hay más de Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias.